Muy bien, te doy la bienvenida y continuamos con el capítulo número 2 de Sí de acuerdo. Capítulo número 2, el método. Separe las personas del problema. Todo el mundo sabe lo difícil que es enfrentar un problema sin que surjan malentendidos entre las personas, sin que ellas se disgusten o pierdan su sensatez o ecuanimidad, y sin que tomen las cosas como ofensas personales. Un dirigente sindical le dice a sus hombres: vamos a ver, ¿quién dio la señal para la huelga? Jones se adelanta: fui yo. Tuvo que ver con el estúpido de Campbell, el capataz. Fue la quinta vez en 2 semanas que me envió fuera del grupo como reemplazo. Me tiene ojeriza y ya me cansé. ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que haga el trabajo más duro? Más tarde el dirigente sindical se enfrenta con Campbell. ¿Por qué sigue molestando a Jones? Él dice que usted lo ha puesto de reemplazo 5 veces en 2 semanas. ¿Qué está pasando? Campbell le responde: escojo a Jones porque es el mejor. Yo sé que puedo confiar en que mantendrá las cosas funcionando en un grupo que no tiene su líder. Lo envío a hacer reemplazo solo cuando hace falta un hombre clave. De otra manera, mando a Smith o a alguno de los otros. Con esta epidemia de gripe, han faltado muchos hombres clave. Nunca pensé que Jones se molestara. Creí que le gustaba asumir la responsabilidad. En otra situación de la vida real, el abogado de una compañía de seguros le dice al superintendente de seguros del estado: le agradezco que me dedique algún tiempo, superintendente Thompson. Quisiera hablarle sobre algunos de los problemas que hemos tenido con la cláusula de las reglamentaciones que se refiere a la responsabilidad estricta. Fundamentalmente nos parece que la forma como está redactada la cláusula tiene un impacto inequitativo para aquellos aseguradores cuyas políticas actuales contienen limitaciones en cuanto al reajuste de las tasas, y quisiéramos estudiar algunas maneras de revisarla. El superintendente, interrumpiéndolo: señor Johnson, su compañía tuvo amplias oportunidades para expresar sus objeciones durante las audiencias en mi departamento sobre esas reglamentaciones, antes que fueran promulgadas. Yo dirigí las audiencias, señor Johnson. Escuché cada palabra de las declaraciones y personalmente redacté la versión final de las reglamentaciones sobre responsabilidad estricta. ¿Usted está diciendo que yo me equivoqué? No, pero... ¿usted está diciendo que yo soy injusto? Ciertamente no, señor, pero creo que la reglamentación ha tenido consecuencias que ninguno de nosotros previó y... Escuche, Johnson, yo le prometí al público durante mi campaña que pondría punto final a la existencia de secadores asesinos y de bombas de $5.000 disfrazadas de automóviles, y estas reglamentaciones lo han logrado. Su compañía tuvo un lucro de 50 millones por concepto de sus políticas de estricta responsabilidad. ¿Qué clase de comedia cree que puede representarme cuando viene a hablarme de reglamentaciones injustas y de consecuencias imprevistas? No quiero oír una palabra más sobre el asunto. Buenas tardes, señor Johnson. ¿Ahora qué? ¿Debe el abogado de la compañía de seguros presionar al superintendente disgustándolo y probablemente sin obtener nada? Su compañía posee muchos negocios en este estado. Tener una relación cordial con el superintendente es importante. ¿Debe olvidarse del asunto aunque está convencido de que en realidad la reglamentación es injusta, que sus efectos a largo plazo serán probablemente contra el interés del público y que ni siquiera los expertos previeron este problema cuando se llevaron a cabo las audiencias públicas? ¿Qué está sucediendo en estos casos? Antes que todo, las negociaciones son personas. Un hecho fundamental de las negociaciones, que se olvida con facilidad en las transacciones internacionales y entre corporaciones, es que usted no está tratando con representantes abstractos de la otra parte, sino con seres humanos. Ellos tienen emociones, valores profundos, diferentes procedencias y puntos de vista, y son imprescindibles, lo mismo que usted. Este aspecto humano de las negociaciones puede ser una gran ayuda o también ser desastroso. El proceso para lograr un acuerdo puede producir un compromiso psicológico tendiente a obtener un resultado mutuamente satisfactorio. Una relación de trabajo en la que a lo largo del tiempo se construyen la confianza, la comprensión, el respeto y la amistad puede conducir a que cada nueva negociación sea más fácil y más eficiente.
Y el deseo de las personas de sentirse satisfechas consigo mismas y su preocupación por lo que los demás piensan de ellas puede con frecuencia hacerlas más sensibles a los intereses del otro negociador. Por otra parte, las personas se enojan, se deprimen, sufren temores, son hostiles, se frustran y se ofenden. Tienen egos que fácilmente se sienten amenazados, observan el mundo desde su punto de vista personal y a menudo confunden sus percepciones con la realidad. Ordinariamente no interpretan lo que usted dice en la forma como usted quiere y no quieren decir lo que usted entiende. Los malos entendidos pueden reforzar los perjuicios y suscitar acciones que producen reacciones en un círculo vicioso. La exploración racional de soluciones posibles se hace imposible y la negociación fracasa. El apuntarse victorias, confirmar impresiones negativas y repartir acusaciones se convierten en los objetivos del juego, con detrimento de los intereses sustanciales de ambas partes. No ser capaz de tratar a otros con sensibilidad como seres humanos sujetos a relaciones humanas puede ser desastroso en una negociación. Independientemente de los demás que usted haga en el curso de una negociación, desde la preparación hasta el seguimiento, vale la pena que usted se pregunte: ¿estoy dándole suficiente atención al problema de las personas? Toda negociación tiene dos tipos de intereses, en la sustancia y en la relación. Todo negociador quiere lograr un acuerdo que satisfaga sus intereses sustanciales, por eso negocia. Además, a un negociador también le interesa su relación con la otra parte. Un vendedor de antigüedades quiere obtener una ganancia en la venta y a la vez ganarse un cliente permanente. Como mínimo, un negociador quiere conservar una relación de trabajo lo suficientemente buena como para poder alcanzar un acuerdo aceptable, si es posible hacerlo con base a los intereses de ambas partes. Generalmente las implicaciones son mayores. La mayoría de las negociaciones ocurren en el contexto de una relación permanente, en la cual es importante que cada negociación se haga de tal manera que ayude en lugar de obstaculizar las relaciones futuras y futuras negociaciones. De hecho, con muchos clientes, socios, miembros de familia, colegas, funcionarios del gobierno o naciones extranjeras, la continuidad de la relación es mucho más importante que el resultado de cualquier negociación particular. La relación tiende a confundirse con el problema. Una consecuencia importante del problema de las personas en la negociación es que la relación entre las partes tiende a confundirse con su discusión. Tanto de la parte que da como de la que recibe, se tiende a tratar el problema y a la persona como si fueran una sola cosa. En la vida de familia, una afirmación como "la cocina es un desastre" o "nuestro saldo en el banco está bajo" puede querer simplemente la identificación de un problema, pero es probable que se perciba como un ataque personal. La ira frente a una situación puede llevarlo a expresar ira hacia una persona que usted asocia con la situación. Los egos tienden a verse involucrados en las posiciones sustanciales. Otra razón por la cual los asuntos sustanciales se confunden con los psicológicos es que las personas derivan de los comentarios sobre asuntos sustanciales interferencias infundadas que luego tratan como si fueran hechos sobre los que las intenciones de la otra persona y sus actitudes hacia ellos. A menos que seamos cuidadosos, este proceso es casi automático. Rara vez nos damos cuenta de que otras explicaciones pueden ser igualmente válidas. Por ejemplo, en el caso del sindicato, Jones creía que Campbell, el capataz, le tenía bronca, mientras que Campbell creía que estaba estimulando a Jones y haciéndole un favor al darle tareas de responsabilidad. Las negociaciones basadas en posiciones ponen a la relación y a la sustancia en conflicto. Enfocar las negociaciones como una lucha de voluntades por posiciones agudiza el proceso de confusión. Yo veo su posición como una declaración sobre cómo querría usted que terminara la negociación. Desde mi punto de vista, me demuestra lo poco que a usted le importa nuestra relación. Si yo asumo una posición firme que usted considera poco racional, usted supone que yo también la considero como una posición extrema. Es fácil concluir
que yo no valoro mucho nuestra relación o que no lo valoro a usted. La negociación basada en las posiciones trata sobre los intereses del negociador tanto en lo sustancial como en una buena relación al poner lo uno contra lo otro. Si lo que a usted a la larga le interesa a su compañía es su relación con el superintendente de seguros, entonces usted probablemente se olvidará del asunto. O si a usted le interesa más una solución favorable que el respeto o aprecio de la otra parte, entonces puede tratar de cambiar la relación por lo sustancial. Si usted no puede ponerse de acuerdo conmigo sobre este punto, eso es cosa suya. Esta será la última vez que nos reunamos. Sin embargo, el ceder en un punto sustancial puede no ganar una amistad, sino simplemente convencer al otro de que puede aprovecharse de usted. Separe las relaciones de lo sustancial. Enfréntese directamente con el problema de las personas. Debatir un problema sustancial y mantener una buena relación de trabajo no son necesariamente metas conflictivas si las partes están comprometidas y preparadas psicológicamente para tratar cada una separadamente sus propios y legítimos méritos. Fundamentalmente la relación en percepciones precisas, en una comunicación clara, en emociones apropiadas y en un punto de vista definido y a largo plazo. Trate los problemas de las personas directamente. No intente solucionarlos mediante concesiones sustanciales. Para tratar problemas psicológicos, use técnicas psicológicas. Cuando las percepciones están distorsionadas, busque maneras de educar. Si las emociones llegan a un punto de sulfuración, trate de encontrar maneras para que la otra parte se desahogue. Cuando existan malentendidos, intente mejorar la comunicación. Para orientarse en el laberinto problemático de las personas, a veces es útil pensar en términos de 3 categorías básicas: percepción, emoción y comunicación. Todos esos diversos problemas pueden clasificarse en una de estas 3 categorías. En la negociación es fácil olvidar que no solo deben tenerse en cuenta los problemas de los demás, sino también los suyos. Su ira y su frustración pueden obstaculizar un acuerdo benéfico para usted. Probablemente sus percepciones son unilaterales y tal vez no esté escuchando o comunicando en forma adecuada. Las técnicas siguientes pueden aplicarse tanto a sus propios problemas como a las de la otra parte. Percepción. La comprensión sobre cómo piensa la otra parte no es simplemente una actividad útil que le ayudará a usted a solucionar su problema. Su manera de pensar es el problema. Sea que usted esté haciendo un trato o solucionando una disputa, las diferencias se definen por la diferencia entre su manera de pensar y la de los otros. Cuando dos personas pelean, por lo general lo hacen a causa de un objeto. Ambas pueden reclamar el mismo reloj. O a causa de un acontecimiento. Cada una puede sostener que la otra tuvo la culpa en un accidente de tránsito. Lo mismo cabe decirse de las naciones. Marruecos y Argelia pelean por parte del Sahara Occidental. India y Pakistán pelean sobre el desarrollo que cada una de ellas ha de darle a las bombas nucleares. En estas circunstancias, la gente tiende a pensar que lo que necesitan es más información sobre el objeto o sobre el acontecimiento. Examinan el reloj o miden las huellas de la frenada en el lugar del accidente, estudian el Sahara Occidental o la historia detallada del desarrollo de armas nucleares en la India y en Pakistán. Sin embargo, el conflicto no está en la realidad objetiva, sino en la mente de las personas. La verdad es simplemente un argumento más, tal vez bueno o quizás no, para tratar las diferencias. La diferencia existe porque existe en sus mentes. Los temores, aunque infundados, son temores reales y hay que tenerlos en cuenta. Las esperanzas, aunque infundadas, pueden causar una guerra. Los hechos, aunque se verifiquen, pueden no contribuir en nada a la solución del problema. O ambas partes estar de acuerdo en afirmar que la una perdió el reloj y la otra lo encontró, y todavía no estar de acuerdo sobre quién debe conservarlo.
Finalmente puede llegar a establecerse que el accidente de tránsito fue causado por el estallido de una llanta que se había usado durante 31.402 millas, pero las partes empeñarse en discutir sobre quién pagara los daños. La historia detallada y la geografía del Sahara Occidental, independientemente del sumo cuidado con que se las haya estudiado y documentado, no es lo que solucionará ese tipo de disputa territorial. Ningún estudio sobre quién desarrolló qué tipo de arma nuclear y cuándo resolverá el conflicto entre la India y Pakistán. Por útil que pueda ser el análisis de la realidad objetiva, finalmente es la realidad, como la percibe cada una de las partes, lo que constituye el problema en una negociación y lo que abre el camino hacia una solución. Póngase en el lugar del otro. La manera de ver el mundo depende del lugar desde donde usted se sitúe. Las personas tienden a ver lo que desean ver. En un conjunto de información detallada se inclinan a seleccionar y a concentrarse en aquellos hechos que confirman sus percepciones previas y a pasar por alto o interpretar erróneamente aquellos que cuestionan o ponen en duda sus percepciones. Cada una de las partes en una negociación puede ver únicamente los méritos de su caso y únicamente los defectos en el de la otra. Una de las habilidades más importantes que puede poseer un negociador es la habilidad para apreciar la situación como la aprecia la otra parte, por difícil que ello sea. No es suficiente saber que ellos ven las cosas de manera diferente. Si usted quiere tener influencia, es necesario que comprenda con empatía el poder de su punto de vista y que sienta la fuerza emocional con la que lo creen los demás. No es suficiente estudiarlos como si fueran escarabajos bajo el microscopio. Es necesario saber cómo se siente el escarabajo. Para lograr esto, usted debe estar dispuesto a suspender el juicio durante un tiempo mientras ensaya sus puntos de vista. Es posible que tenga tanta seguridad en que el punto de vista de ellos es correcto como que usted tiene como que, como usted la tiene en que lo es el suyo. ¿Vuelvo? Es posible que tengan tanta seguridad en que el punto de vista de ellos es correcto como usted la tiene en que lo es el suyo. Usted puede ver medio vaso de agua sobre la mesa. Su cónyuge puede ver un vaso sucio, medio desocupado, que está a punto de causar una mancha en el terminado de la madera. Considere las percepciones contrastantes de un arrendatario y de un arrendador, que están negociando la renovación del contrato de arrendamiento. Bien, acá tenemos entonces otra tabla. Dice así, percepciones del arrendatario. El arriendo ya es demasiado alto. Percepciones del arrendador, no se ha subido el arriendo en mucho tiempo. Arrendatario. Con el aumento de otros costos, no puedo pagar más por vivienda. Arrendador. Con el aumento de otros costos, necesito un mayor ingreso. Arrendatario. El apartamento necesita pintura. Arrendador. El arrendatario ha desmejorado el apartamento por el uso. Arrendatario. Conozco a personas que pagan menos por un apartamento semejante. Arrendador. Conozco a personas que pagan más por un apartamento semejante. Arrendatario. Las personas jóvenes como yo no pueden pagar arriendos altos. Arrendador. Las personas jóvenes como él tienden a hacer ruido y a desmejorar el apartamento. Arrendatario. El arriendo debería ser bajo porque el vecindario ha desmejorado. Arrendador. Los arrendadores deberíamos subir los arriendos con el fin de mejorar el vecindario. Arrendatario. Yo soy un buen arrendatario. No tengo ni perros ni gatos. Arrendador. Su equipo de sonido me vuelve loco. Arrendatario. Siempre pago el arriendo cuando me cobra. Arrendador nunca paga el arriendo a menos que le cobre. Arrendatario. El arrendador es indiferente y distante. Nunca me pregunta cómo estoy. Arrendador. Soy una persona considerada que no se mete en la vida privada del arrendatario.
Comprender el punto de vista de ellos no es lo mismo que estar de acuerdo con él. Es verdad que una mejor comprensión de lo que piensan puede llevarlo a usted a revisar sus propios puntos de vista sobre los méritos de la cuestión. Pero eso no es un costo de comprender su punto de vista, es un beneficio. Le permite reducir el área de conflicto y también defender sus propios intereses con mayor seguridad. No deduzca sus intenciones con base en sus temores. Las personas tienden a suponer que lo que ellas temen es lo que la otra parte se propone hacer. Analice esta historia que apareció en el New York Times el 25 de diciembre de 1980. Se encontraron en un bar donde él le ofreció a ella que le llevaría a la casa. La condujo por calles poco conocidas, le dijo que era un camino más corto, la llevó a casa tan rápidamente que alcanzó a ver el noticiero de las 10. ¿Por qué es tan sorprendente el desenlace? ¿Nuestras suposiciones se basaron en nuestros temores? Es muy fácil adquirir el hábito de interpretar la peor manera de todo lo que la otra parte dice o hace. Con frecuencia, una sospecha se deriva naturalmente de nuestras percepciones. Además, es lo más seguro, le demuestra a terceras personas la maldad de la otra parte. Pero el costo de interpretar de la peor manera posible todo lo que digan o hagan consiste en que las ideas nuevas que pudieran conducir a un acuerdo se desperdician y no se tienen en cuenta o se rechazan los cambios sutiles de posición. No los culpe por su problema. Es tentador echarle al otro la culpa de los problemas propios de usted. Su compañía es totalmente irresponsable. Cada vez que ustedes le hacen mantenimiento a nuestro generador rotativo en la fábrica, lo hacen tan mal que se vuelve a dañar. Culpar al otro es fácil, sobre todo cuanto siente que de verdad usted tiene la culpa. Pero aunque se justifique culparlo, por lo general es contraproducente. Cuando se la ataca, la otra parte se pondrá a la defensiva y se resistirá ante lo que usted dice. Dejará de escuchar o lo atacará a usted a su vez. Juzgar la culpa ajena involucra a las personas firmemente en el problema. Cuando esté hablando sobre el problema, separe los síntomas y la persona con quien usted está hablando. Nuestro generador rotativo, al que ustedes le hicieron mantenimiento, se volvió a dañar. Esta es la tercera vez en un mes. La primera vez estuvo dañado toda la semana. Esta fábrica necesita un generador que funcione. Quiero que usted me aconseje sobre cómo reducir al mínimo el riesgo de que se dañe el generador. ¿Debemos cambiar de compañía para el mantenimiento o qué sugiere? Comente las mutuas percepciones. Una de las maneras de manejar las percepciones diferentes es hacerlas explícitas y comentarlas con la otra parte. Mientras esto puede hacerse en forma franca y honesta y sin que ninguna de las partes culpe a la otra por ver el problema como cada una lo ve, este tipo de comentario puede darles la comprensión que necesitan para tomar en serio lo que usted dice y viceversa. Es común que en una negociación se consideren poco importantes aquellas preocupaciones de la otra parte que no se perciben como obstáculos para llegar a un acuerdo. Por el contrario, la comunicación clara y convincente de lo que usted quiere decir y que ellos quisieran oír puede ser una de las mejores inversiones que usted haga como negociador. Analice la negociación sobre la transferencia de tecnología que se suscitó durante la conferencia sobre la ley del mar. Desde 1974 hasta 1981 se reunieron en Nueva York y Ginebra unas 150 naciones, con el fin de formular reglas para el uso del océano, desde los derechos de pesca hasta la explotación de las minas de manganeso en la plataforma oceánica profunda. En un momento dado, los representantes de los países en desarrollo expresaron profundo interés en un intercambio de tecnología. Sus países deseaban la posibilidad de adquirir de las naciones industrializadas técnicas avanzadas y equipos para la minería de profundidad en el océano. Los Estados Unidos y otros países desarrollados no vieron dificultad alguna en satisfacer ese deseo, y por lo tanto consideraban el asunto de la transferencia de tecnología como algo sin importancia. En cierto modo, para ellos no era importante, pero cometieron un grave error al tratar el asunto como si no lo fuera.
Si hubieran dedicado bastante tiempo a los arreglos prácticos para la transferencia de tecnología, su ofrecimiento hubiera sido mucho más creíble y atractivo para los países en desarrollo. Por tratar el asunto como algo de poca importancia que podía discutirse después, los países industrializados perdieron una oportunidad poco costosa de dar a los países en desarrollo un beneficio considerable y un incentivo real para lograr acuerdos con otros aspectos del problema. Busque oportunidades de ser inconsistente con sus percepciones. Quizá la mejor manera de alterar sus percepciones sea la de enviar un mensaje distinto del que esperan. Un ejemplo sobresaliente de este tipo de acción es la visita del presidente Sadat de Egipto a Jerusalén en noviembre de 1977. Los israelíes veían en Egipto y en Sadat a un enemigo, el hombre y el país que los habían atacado por sorpresa 4 años antes. Para alterar esta percepción y tratar de convencer a los israelíes de que también él deseaba la paz, Sadat viajó a la capital enemiga, una capital en disputa que ni siquiera el mejor amigo de Israel, los Estados Unidos, reconocía. En vez de actuar como un enemigo, Sadat actuó como un socio. Sin esta dramática acción es difícil imaginar que se hubiera podido firmar el tratado de paz entre Egipto e Israel. Haga que les interese el resultado dándoles participación en el proceso. Si no participan en el proceso, es poco probable que aprueben el resultado. Es así de sencillo. Si usted, preparado para la batalla, va a entrevistarse con el superintendente de seguros del Estado después de una larga investigación, no le sorprenda que él se sienta amenazado y se resista ante las conclusiones que usted le expone. Si usted no le pregunta a un empleado si desea una misión con mucha responsabilidad, no se sorprenda si se resiste. Y si quiere que la otra parte acepte una conclusión desagradable, lo esencial es que le involucren en el proceso para llegar a esa conclusión. Esto es, precisamente, lo que las personas no se proponen hacer. Cuando hay algo difícil que ejecutar, el instinto es dejar la parte difícil para lo último. No iremos a ver al superintendente hasta que no tengamos el asunto perfectamente claro. Sin embargo, es mucho más probable que el superintendente acepte revisar la reglamentación si él participa. De esta manera, la revisión es solo un paso en el largo proceso del cual resultaron sus reglamentaciones originales, en lugar del intento de otra persona de acabar con lo que él hizo. En Sudáfrica, los blancos moderados trataron en un momento dado de derogar las leyes discriminatorias. ¿Cómo? Reuniéndose en un comité parlamentario integrado únicamente por blancos para discutir las propuestas. Sin embargo, por meritorias que hubieran sido las propuestas, siempre serían insuficientes, no necesariamente por su contenido, sino por ser el resultado de un proceso en el cual no se incluyó a los negros. Los negros entenderían: nosotros, los blancos, seres superiores, vamos a ver cómo se pueden solucionar sus problemas. Sería de nuevo la responsabilidad del hombre blanco, que era el problema por donde habría que empezar. Aun si los términos de un acuerdo parecen favorables, la otra parte puede rechazarlo simplemente por sospechar que ello se debe a su exclusión del proceso. El acuerdo es mucho más fácil si ambas partes se sienten dueñas de las ideas. El proceso de negociación se fortalece a medida que cada una de ellas aprueba poco a poco las partes de la solución que se está desarrollando. Cada crítica a los términos y el cambio subsiguiente, cada concesión, es el distintivo personal del negociador en una propuesta. Se logra una propuesta que contiene lo suficiente de las sugerencias de cada una de las partes como para que cada una la sienta como propia. Si quiere involucrar a la otra parte, involúcrela tempranamente. Pida su parecer. Darle crédito generosamente por sus ideas siempre que esto sea posible lo comprometerá a defender esas ideas. Quizás sea difícil resistir la tentación de tomar el crédito para usted mismo, pero la tolerancia da excelentes frutos. Con excepción de los méritos sustanciales, el sentimiento de participación en el proceso es el factor más importante en la decisión de un negociador de aceptar una propuesta. En cierto modo, el proceso
es el producto. Quedar bien. Haga que sus propuestas compaginen con sus valores. En inglés, quedar bien tiene implicaciones negativas. Se dice, hacemos esto solo para permitirles quedar bien, con la implicación de que se ha simulado algo para permitir que alguien acepte algo sin sentirse mal. El tono implica ridiculización. Esto es una mala comprensión del papel y de la importancia de quedar bien. Quedar bien refleja la necesidad de una persona respecto a conciliar la posición que asume en una negociación o acuerdo con sus principios y con sus palabras y hechos pasados. El proceso judicial tiene que ver con el mismo problema. Cuando un juez escribe un concepto sobre la decisión de la Corte, están quedando bien, no solamente él y el sistema judicial, sino también las partes. En lugar de decirle a una parte usted gana y a la otra usted pierde, él explica de qué manera su decisión es concorde con los principios, la ley y la jurisprudencia. No quiere parecer arbitrario, sino mostrar que se está comportando correctamente. Lo mismo sucede con un negociador. En una negociación es frecuente que las personas sigan resistiendo, no porque la propuesta en consideración sea inaceptable en sí misma, sino porque quieren evitar el sentimiento o la apariencia de que están retrocediendo frente a la otra parte. Si la sustancia puede expresarse o conceptualizarse en forma diferente, de manera que se vea como un resultado justo, entonces la aceptarán. Los términos negociados entre una gran ciudad y una comunidad hispana sobre cargos municipales eran inaceptables para el alcalde, hasta que se retiró el acuerdo y se permitió que el alcalde lo anunciara en los mismos términos como si fuera su propia decisión, cumpliendo así una de las promesas de su campaña. Quedar bien implica la conciliación de un acuerdo con los principios y con la autoimagen de los negociadores. No debe subestimarse su importancia. Emoción. En una negociación, especialmente en un fuerte desacuerdo, los sentimientos pueden ser más importantes que las palabras. Las partes pueden estar más dispuestas para la batalla que para encontrar juntas la solución a un problema común. Con frecuencia inician una negociación sabiendo de antemano que los riesgos son grandes y sintiéndose amenazadas. Las emociones de una parte generan emociones en la otra. El temor puede producir ira y la ira, temor. Las emociones pueden conducir a que la negociación se estanque o se rompa rápidamente. Primero reconozca y comprenda las emociones, las de ellos y las suyas. Analícese durante la negociación. ¿Se siente nervioso? ¿Tiene el estómago trastornado? ¿Siente ira hacia la otra parte? Escúchelos y trate de percibir cuáles son sus emociones. Puede ser útil escribir cómo se siente usted, tal vez atemorizado, preocupado, enojado, y después cómo le gustaría sentirse, seguro, relajado. Haga lo mismo respecto a la otra parte. Cuando se discute con negociadores que representan una organización, es fácil tratarlos como si fueran simples representantes sin emociones. Es importante recordar que también ellos, lo mismo que usted, tienen sentimientos personales, temores, esperanzas y sueños. Puede ser que estén arriesgando su carrera, o haber aspectos en los que son especialmente sensibles y otros en los que son particularmente orgullosos. El problema de las emociones no se limita a los negociadores. Los electores también son emotivos. Un elector puede tener un punto de vista sobre el problema todavía más simplista y radical. Indague acerca de lo que está produciendo las emociones. ¿Por qué está usted enojado? ¿Por qué lo están ellos? ¿Están reaccionando ante ofensas pasadas y buscando la venganza? ¿Se están transfiriendo las emociones de un aspecto del problema a los demás? ¿Los problemas personales en el hogar están interfiriendo a la negociación?
En las negociaciones del Medio Oriente, los israelíes y los palestinos se sienten amenazados en su existencia como pueblos y han desarrollado poderosas emociones que ahora penetran aún en los problemas más prácticos, como la distribución del agua en la ribera occidental, de manera que es casi imposible discutirlos y resolverlos. Debido a que en el contexto más amplio, ambos pueblos sienten que se arriesga su supervivencia. Todos los asuntos los ven en términos de esta. Procure que las emociones se hagan explícitas y reconózcalas como legítimas. Discuta con las personas de la otra parte sobre sus emociones. Exprese las suyas. No perjudica decir, sabe, nuestra gente siente que nos han tratado mal y están muy agitados. Tememos que aunque se logre un acuerdo no se respetará. Puede que sea racional o que no lo sea, pero esa es nuestra preocupación. Personalmente creo que podemos estar equivocados al pensar así, pero muchos se sienten así. ¿Su propia gente también se siente así? Hacer explícitas sus propias emociones y las de otros, y enfocar la discusión hacia ellos, no solamente resalta la seriedad del problema, sino que también hará que las negociaciones sean menos reactivas y más proactivas. Al liberarse del peso de emociones inexpresadas, las personas estarán probablemente mejor dispuestas a trabajar en la solución del problema. Permita que la otra parte se desahogue. Con frecuencia, una buena manera de manejar la ira, la frustración y otros sentimientos negativos de las personas es ayudarles a que desahoguen esos sentimientos. Y pueden obtener un gran alivio psicológico mediante el sencillo procedimiento de expresar sus quejas. Si usted, señora, llega a su casa con el deseo de contarle a su marido todo lo que no salió bien en la oficina, se frustrará aún más si él le dice, no te pongas a contarme, seguramente tuviste un día difícil, olvidémoslo. Lo mismo le sucede a los negociadores. Además, si un negociador pronuncia indignado un discurso y con ello les muestra a sus electores que no es suave, es posible que le den más libertad en la negociación. Entonces podrá contar con su fama de inconmovible para protegerse de la crítica más tarde si finalmente llega a un acuerdo. Por lo tanto, en lugar de interrumpir discursos polémicos o de abandonar la reunión, tal vez usted decida controlarse, quedarse en su sitio y permitirles que la expresen sus quejas. Si los electores están escuchando, estas ocasiones les pueden ser propicias para desahogar sus emociones, tanto como las del negociador. Quizá la mejor estrategia mientras la otra parte se desahoga es escuchar en silencio, sin responder a sus ataques, y pedir al que tiene la palabra que continúe hasta terminar. De esta manera usted minimiza su apoyo a los aspectos explosivos, permite que el orador se desahogue hasta el final y deja poco o ningún residuo de aquellos aspectos que pueden inflamarse. No reaccione ante un estallido emocional. El desahogo de las emociones puede ser peligroso si conduce a una reacción desmedida, es decir, a una turbación del ánimo. Si tal desbordamiento no se controla, puede resultar en una riña violenta. Una técnica efectiva y poco usual de controlar el impacto de las emociones fue utilizada en la década de 1950 por el Comité de Relaciones Humanas, un grupo conjunto de empresarios y trabajadores que se organizó para solucionar los conflictos en su comienzo antes que se convirtieran en problemas serios. Los miembros del comité adoptaron la regla de que solamente una persona podía enojarse a la vez. Esto garantizaba que otros no respondieran en forma iracunda a un estallido de ira. También con esto se lograba que fuera más fácil desahogarse, justificando el estallido. Está bien, es su turno. Además, dicha regla ofrece la ventaja de que le ayuda a las personas a controlar sus emociones. Una infracción a la regla implica que usted se ha descontrolado, de modo que usted queda mal. Use gestos simbólicos. Todo enamorado sabe que para poner fin a una pelea, el gesto sencillo de traer una rosa es muy efectivo.
Actuaciones que pueden producir un impacto emocional constructivo en la otra parte, con frecuencia implican un pequeño o ningún costo para la otra. Una nota de pésame, una manifestación de condolencia, una visita al cementerio, un sencillo regalo para un nieto, darse la mano o un abrazo, una comida juntos. Todos estos actos pueden ser oportunidades valiosas para mejorar una situación emocional hostil a poco costo. En muchas ocasiones, presentar una excusa puede efectivamente suavizar los ánimos, aun cuando usted no quiera reconocer su responsabilidad personal en la acción ni admitir la intención de hacer daño. Presentar excusas es, pues, una de las inversiones mejores y menos costosas que usted puede hacer. Comunicación. Sin comunicación no hay negociación. Esta última es un proceso de comunicación con el cual se busca respaldar el propósito de obtener una decisión conjunta. La comunicación nunca es fácil, ni aun entre personas que tienen muchos méritos o valores y experiencias comunes. Las parejas que han vivido juntas durante 30 años todavía tienen malos entendidos todos los días. No es pues sorprendente que haya poca comunicación entre personas que aún no se conocen bien y que puedan sospechar del otro o sentirse hostiles. Independientemente de lo que usted diga, debe esperar a que la otra parte casi siempre oiga algo diferente. En la comunicación se dan tres grandes problemas. Primero, los negociadores pueden no estar dirigiéndose al otro u otros o por lo menos no de manera que puedan ser comprendidos. De ordinario, cada parte se ha dado por vencida respecto a la otra y esto trace que ya no intenten una comunicación seria. En cambio, hablan solo para impresionar a los circunstantes o a sus electores. En vez de intentar dirigirse con su oponente hacia un acuerdo naturalmente aceptable, tratan de echarle zancadilla. En lugar de tratar de convencer a su pareja de que adopten actitudes más constructivas o dar pasos más eficientes, se esfuerzan por convencer a los electores o espectadores a que se dividan. La comunicación efectiva entre las partes es prácticamente imposible si cada una está pendiente de la actitud del público, es decir, de los demás. Aunque usted le hable a la otra parte en forma directa y clara, es posible que ella no lo escuche. Este es el segundo problema en la comunicación. Observe con cuánta frecuencia las personas parecen no prestar atención a lo que usted dice. Probablemente con la misma frecuencia usted será incapaz de repetir lo que ellas han dicho. En una negociación puede suceder que usted esté tan ocupado pensando en lo próximo que va a decir, en cómo va a responder a ese último punto o en la manera de expresar su próxima argumentación, que se le olvide escuchar lo que la otra parte está diciendo ahora. O usted puede estar escuchando con mayor atención a sus electores que a la otra parte. Al fin y al cabo, es a sus electores a quien debe rendir cuentas por los resultados de la negociación. Son ellos a quienes está tratando de satisfacer y por tanto no es sorprendente que usted quiera prestarles mucha atención. Pero si usted no escucha lo que dice la otra parte, no habrá comunicación. El tercer problema en la comunicación son los malentendidos. Lo que el uno dice puede ser malinterpretado por el otro. Aun cuando los negociadores están en la misma habitación, la comunicación del uno al otro puede parecer como el envío de señales de humo cuando hace mucho viento. Cuando las partes hablan idiomas diferentes, la posibilidad de malas interpretaciones se multiplica. Por ejemplo, en idioma persa, la palabra compromiso parece carecer del significado positivo que tiene en inglés, como una solución intermedia que ambos pueden aceptar, y tener solo un significado negativo, como en su virtud o se vio como comprometida, o nuestra integridad se vio comprometida. De manera similar, la palabra mediador en persa sugiere entrometido, alguien que interviene sin estar invitado. A principios de 1980, el secretario general de las Naciones Unidas fue a Irán a discutir el problema de los rehenes. Sus esfuerzos se vieron seriamente contrarrestados cuando la radio y la televisión iraníes informaron en persa un comentario que él había hecho a su llegada a Teherán.
He venido como mediador a tratar de llegar a un compromiso. Una hora después de la emisión, la turba de indignados iraníes apedreaba su automóvil. ¿Qué puede hacerse frente a estos tres problemas de comunicación? Escuche atentamente y reconozca lo que dicen. La necesidad de escuchar es evidente y sin embargo es difícil escuchar bien, sobre todo bajo la presión de una negociación. Escuchar le permite a usted comprender sus percepciones, sentir sus emociones y oír lo que tratan de decir. Escuchar activamente o con atención mejora no solo lo que usted oye, sino también lo que ellos dicen. Si usted escucha con atención e interrumpe ocasionalmente para decir, ¿entendí correctamente que usted está diciendo que...? La otra parte se dará cuenta de que usted no está simplemente matando el tiempo, sencillamente cumpliendo una rutina. Además sentirán la satisfacción de ser escuchados y comprendidos. Se ha dicho que la menos costosa de las concesiones que se le puede hacer a la otra parte es hacerle saber que ha sido escuchada. Las técnicas acostumbradas de saber escuchar consisten en prestar atención a lo que se está diciendo, pedir a la otra parte que diga detalladamente en forma cuidadosa y clara y exactamente lo que quiere decir, y solicitar que se repitan las ideas si hay alguna ambigüedad o incertidumbre. Propóngase que mientras se escucha no va a estar pensando en la respuesta, sino tratar de comprender a la otra parte como ella se ve a sí misma. Tenga en cuenta sus percepciones, sus necesidades y sus limitaciones. Muchos creen que una buena táctica es no prestar mucha atención a los argumentos de la otra parte y no admitir ninguna legitimidad en su punto de vista. Un buen negociador hace exactamente lo contrario. A menos que usted reconozca lo que están diciendo y demuestre que lo comprende, ellos pueden creer que no los ha oído. Entonces, cuando usted trate de explicar un punto de vista diferente, ellos supondrán que usted todavía no ha entendido lo que quieren decir. Se dirán a sí mismos: le expuse mi punto de vista, pero ahora está diciendo algo diferente, de modo que no debe haber entendido. Entonces, en vez de escuchar su argumento, estarán pensando en la manera de presentar el punto de vista de ellos en otra forma, con la esperanza de que ahora sí lo comprenda. En este caso, demuéstrales que usted ha comprendido. Permítame ver si he entendido lo que usted dice. Desde su punto de vista, la situación es la siguiente. Cuando repita usted lo que crea que ellos han dicho, expréselo en forma positiva desde su punto de vista, dando la fuerza a sus argumentos. Dando toda la fuerza a sus argumentos. Podría decir: ustedes tienen un argumento fuerte. Déjenme ver si puedo explicarlo. Me parece que es de la forma siguiente. Comprender no es lo mismo que estar de acuerdo. Es posible a la vez entender perfectamente y estar en total desacuerdo con lo que dice la otra parte. Pero a menos que se logre convencerlos de que entiende su manera de verlo, usted no podrá explicarle su propio punto de vista. Una vez que usted ha explicado el punto de vista ajeno, exponga los problemas que usted le vea a la propuesta del otro. Si no es capaz de explicar su punto de vista mejor que ellos mismos y después lo refuta, Si es capaz de explicar su punto de vista mejor que ellos mismos y después lo refuta, usted maximiza la posibilidad de iniciar un diálogo constructivo basado en los méritos y minimiza la posibilidad de que ellos crean que no los ha comprendido. Hable con el fin de que se le entienda. Háblele a la otra parte. Es fácil olvidar que una negociación no es un debate. Tampoco es un juicio. Usted no está tratando de convencer a una tercera parte. La persona a quien usted está tratando de convencer está sentada alrededor de la misma mesa. Si una negociación puede compararse con un procedimiento legal, la situación se parece a la de dos jueces tratando de ponerse de acuerdo sobre cómo decidir un caso. Intente situarse en ese papel, tratando a su oponente como si fuera un juez, colega suyo, con quien usted trata de formular una opinión conjunta.
En este contexto, es evidente que no se logrará persuadir si se culpa a la otra persona por el problema, si se insulta o si se levanta la voz. Por el contrario, ayudará mucho el reconocer explícitamente que ven la situación de manera diferente y tratar de tramitarla como personas que tienen un problema común. Para reducir el efecto dominante y distractor de la prensa, las audiencias domésticas y de terceras personas, es útil establecer medios privados y confidenciales de comunicación con la otra parte. La comunicación también puede mejorar si se limita el tamaño del grupo en la reunión. Por ejemplo, en las negociaciones de 1954 sobre la ciudad de Trieste, se obtuvo poco progreso en las conversaciones entre Yugoslavia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, hasta que los tres negociadores principales abandonaron sus delegaciones y empezaron a reunirse solos y de manera informal en una casa privada. Puede defenderse la idea de cambiar el atractivo lema de Woodrow Wilson, convenios abiertos logrados en forma abierta, por convenios abiertos logrados en forma privada. Independientemente del número de personas que intervengan en una negociación, las decisiones importantes se logran por lo general cuando no hay más de 2 personas presentes en la habitación. Hable sobre usted mismo, no sobre ellos. En muchas negociaciones cada una de las partes explica y condena extensamente las motivaciones y las intenciones de la otra parte. Sin embargo, es más persuasivo describir el problema en términos del impacto que tuvo en usted que en términos de lo que ellos hicieron y por qué. Me siento desilusionado, en lugar de usted no cumplió su palabra. Sentimos que se discrimina en contra nuestra, en lugar de usted es racista. Si usted afirma algo sobre ellos que ellos consideran falso, no lo tendrán a usted en cuenta o se enojarán. No se concentrarán en su preocupación. Pero una afirmación sobre sus propios sentimientos es difícil de objetar. Usted proporciona la misma información sin provocar una reacción defensiva que les impedirá tenerla en cuenta. Hable con un propósito. A veces el problema no se debe a que haya poca comunicación, sino que hay demasiada. Cuando existe ira y percepciones erróneas, es mejor no decir ciertas cosas. En otras ocasiones, una declaración completa de lo muy flexible que es usted podrá hacer que un acuerdo sea más difícil y no más fácil de lograr. Si usted me dice que está dispuesto a vender una casa por $40.000, después que yo he dicho que estaría dispuesto a pagar hasta $45.000, podría ser más difícil que logremos ponernos de acuerdo que si usted no hubiera dicho nada. La moraleja es, antes de decir algo significativo, esté seguro de lo que quiere comunicar, de que lo que quiere comunicar o averiguar, y esté seguro del objetivo que se logrará con esa información. Es mejor prevenir. Las técnicas que hemos descrito para tratar los problemas de las percepciones, las emociones y la comunicación son por lo general útiles. Sin embargo, el mejor momento para solucionar el problema de las personas es antes que el problema se presente. Esto implica crear una relación personal y organizacional con la otra parte, que sea capaz de proteger a las personas de ambos sectores contra los golpes de la negociación. También implica que el juego de la negociación se estructure de manera que pueda separarse los asuntos sustantivos de la relación y se protejan los egos de las personas para que no se mezclen con la discusión sobre lo sustancial. Establezca una relación de trabajo. Ayuda mucho conocer a la otra parte personalmente. Es mucho más fácil atribuir intenciones diabólicas a una abstracción desconocida llamada la otra parte que a alguien a quien usted conoce personalmente. Tratar con un compañero de clase, un colega, un amigo o aún el amigo de un amigo es muy diferente que tratar con un desconocido. Mientras más rápidamente usted pueda convertir a un desconocido en alguien a quien usted conoce, más fácil será, probablemente, la negociación. Será menos difícil saber de dónde vienen. Ello le da una base de confianza en la que puede apoyarse durante una negociación difícil.
Hay rutinas cordiales y conocidas de comunicación. Es más fácil aliviar la tensión con un chiste o con un comentario informal. El momento adecuado para desarrollar esta relación es antes que empiece la negociación. Trate de conocer a los otros y de averiguar qué les gusta y qué les disgusta. Trate de encontrarse con ellos informalmente, de llegar temprano, antes de la hora fijada para el comienzo de la negociación, y quédese un momento cuando ésta termina. Una de las técnicas favoritas de Benjamin Franklin era pedirle al adversario que le prestara un libro. Esto hacía sentir bien a la persona y le daba el sentimiento agradable de que Franklin le debía un favor. Enfréntese con el problema, no con las personas. Si los negociadores se perciben como adversarios en un enfrentamiento cara a cara, es difícil separar su relación de la parte sustancial del problema. En ese contexto, cualquier cosa que un negociador diga sobre el problema parece estar dirigida contra el otro en forma personal, y así lo percibe éste. Cada parte tiende a estar a la defensiva, a reaccionar y a pasar por alto los intereses legítimos de la otra parte. Una manera más efectiva de percibirse mutuamente es como socios en una difícil búsqueda en común por un acuerdo justo y ventajoso para ambos. Al igual que dos náufragos perdidos en el mar en un bote salvavidas y peleando por las limitadas raciones y provisiones, los negociadores pueden verse inicialmente como adversarios. Quizá cada uno considera al otro como un obstáculo. Sin embargo, para sobrevivir, los náufragos tienen que separar los problemas objetivos y las personas. Será indispensable que identifiquen las necesidades del otro en términos de sombra, medicinas, agua o alimentos. Querrán ir más lejos y afrontar la solución de esas necesidades como un problema común, junto con otros problemas comunes, como recoger el agua de la lluvia, montar guardia y llegar hasta la costa. Si notan que están compartiendo esfuerzos para solucionar un problema común, los náufragos serán capaces de conciliar sus intereses conflictivos y avanzar a la vez en el logro de sus intereses comunes. Lo mismo sucede con dos negociadores. Por difícil que sea nuestra relación personal, podremos más fácilmente alcanzar una reconciliación amistosa que haga concordes nuestros varios intereses si aceptamos esa tarea como un problema compartido y lo emprendemos juntos. Para ayudar a que la otra persona modifique su orientación de un cara a cara hacia un lado a lado, usted puede discutir con ellos el asunto explícitamente. Mire, ambos somos abogados, diplomáticos, hombres de negocios, parientes, etc. A menos que tratemos de satisfacer sus intereses, será imposible que logremos un acuerdo que satisfaga los míos, y viceversa. Examinemos juntos el problema de cómo satisfacer nuestros intereses comunes. O usted puede empezar a actuar como si la negociación fuera un proceso conjunto y con sus acciones determinar que ellos deseen hacer lo mismo. Es útil sentarse literalmente del mismo lado de la mesa y tener a la vista el contrato, el mapa, las hojas de papel o cualquier otra cosa que explique el problema. Si se ha establecido una base de mutua confianza, mucho mejor. Pero por precaria que sea la relación, trate de estructurar la negociación como si fuera una actividad común, compartida por ambos, con sus diferentes intereses y percepciones y con su compromiso emocional. La separación de las personas del problema no es algo que pueda hacerse de una vez y que luego pueda olvidarse. Hay que seguir trabajando en ese sentido. Lo esencial es tratar a las personas como seres humanos y al problema según sus méritos. Los 3 próximos capítulos tratan sobre cómo hacer esto último.